Tengo el honor de compartir la sesión con el doctor Carlos Aranda. Él es oncólogo, le encanta el BPH, es jefe del servicio de oncología del Hospital General de México, tiene a su cargo casi 500 personas y también tiene maestría en administración de instituciones de salud y tiene además interés por la docencia, así que le damos las gracias por estar con nosotros y voy a dar inicio con una plática de vacunas en adolescentes y contexto en general de lo que es la adolescencia y lo que nos debe preocupar, que es una masa crítica muy importante. A la fecha tenemos en México prácticamente de 30 a 31 millones de jóvenes que pueden estar pobres, casi el 55% son pobres, y quizás el 60% no alcanzan una escolaridad importante de preparatoria. A nivel mundial, 1.3 millones de adolescentes fallecen de 5 enfermedades principalmente prevenibles y curables, que son neumonías, VIH, suicidios, accidentes y enfermedades oncológicas. Hay dos normas a nivel nacional las cuales deberíamos de estar empapados, que es la 031 y la 047. La 031 es la norma para niños de menos de 10 años, que se enfoca muchísimo en la prevención y en el diagnóstico temprano de cáncer, y la norma 047, que es niños de 10 a 19 años y que se enfoca fundamentalmente también en la prevención e incluye el embarazo. Me dieron un tubito para pasarles. En 2001, en México, se creó una estrategia para atender a esta población y el propósito era desarrollar algunos planes para proteger a este grupo de jóvenes. Uno de ellos es identificar factores protectores, identificar que se cumpla con los derechos de los adolescentes, aplicar todo lo que es derecho e implicación de género y la promoción de la salud. Los ejes y enfoques son estos, que son 5. Derechos de los niños, enfoque del adolescente sano, enfoque de género, sobre equidad de género, enfoque de promoción de la salud, que es crecimiento y desarrollo sano con ejercicio, y enfoque de vulnerabilidad y resiliencia, que generalmente reconoce el grado de riesgo en que los adolescentes están enfrentando precisamente ese momento de su vida. Y bueno, es muchísima la aportación que hay en vacunas. Desde 1804, en que el doctor Balmis introdujo a México la vacunación antivariolosa, y de allí para acá todos los cuadritos que ustedes ven son aportaciones. Quisiera focalizar en BPH. Generalmente, bueno, viene la vacuna de sarampión en el 70, de influenza en el 2004, 2006 neumococo y rotavirus, y posteriormente viene 2007, vacuna contra rotavirus y otras vacunas, y la vacunación para BPH. Quisiera que fijaran su atención en, precisamente en 2011, se establece la introducción y aplicación de vacuna para BPH exclusivamente en poblaciones de riesgo y en municipios de bajo índice de desarrollo humano. Entonces, de todas maneras, ahí está y es una buena estrategia y que ya quedó en el país. A partir de allí se han venido haciendo mucho más estrategias para que todos estén incluidos en la aplicación de la vacuna BPH. El adolescente generalmente necesita estar incorporado a un grupo, busca estar en esos grupos y dentro de esa búsqueda siempre quiere pertenecer a través de, y como a veces no puede a través del estatus económico, se integra a grupos practicando prácticas o llevando a cabo prácticas de riesgo o ritos especiales que lo ponen en riesgo.
Siempre busca identidad y independencia. Él ya no quiere que le den beso a los papás cuando baja del coche. Él quiere salir con sus cuates porque además necesita sentirse él mismo. Se consideran ellos mismos invencibles e inmunes. Realmente no quieren ir al pediatra y si los papás insisten, bueno, verdaderamente una guerra entre familias. Rechazan al pediatra porque dicen que es un médico de bebés, ellos ya no son bebés, ellos ya dejaron el biberón y además si los padres insisten, pues será peor. Entonces hay maneras de convencerlo a través de prácticas de los papás y nosotros mismos pláticas con ellos para informarles de que son vulnerables los adolescentes. Es muy importante determinar la susceptibilidad que presente el adolescente. Desde la perspectiva que les comentaba yo de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, las neumonías es la primera causa. Y cuando hay influenza, pues ellos son los que tienen mayor riesgo, pero acuden a los papás o acuden al médico a veces demasiado tarde. Hay que identificar las oportunidades de vacuna en estos jóvenes. Destacar la aplicación de algunas vacunas para prever riesgos y también para proteger a sus productos, sobre todo tomando en cuenta que muchas mujeres son embarazadas por abajo de los 20 años. Y entre ellas está rubiola, tosferina, tétanos, hepatitis B y VPH. En Estados Unidos hay 35 millones de adolescentes que no reciben al menos una de las vacunas recomendadas internacionalmente. Pero algo muy interesante es que siendo un país con un desarrollo enorme en vacunas, quizás apenas el 26% de los niños terminan un esquema completo cuando acaban su primer año de vida. Entonces ellos también tienen problemas y ellos tienen grupos antivacunas muy importantes. Invierten muchísimo dinero en no aplicar vacunas. En 2013, el Comité Consultor de Prácticas de Inmunización, la ACIP, implementó las recomendaciones para adolescentes. No estaba escrito, aunque había cosas implícitas, no estaba escrito. Esta es una cartulina donde la ACIP dice todas las vacunas que pueden aplicarse en Estados Unidos en niños de 7 hasta 18 años. Y bueno, esto es información para los padres y todas las vacunas a todos los niños. Y ellos tienen la vacuna de neumococo en todas las edades, hepatitis en todas las edades, tienen meningococo en algunas edades, que ellos aplican meningococo, y algo muy interesante que se ha publicado es que ellos, como aplican vacuna para meningococo con mayor regularidad que nosotros, en estos grupos, interesante que han vacunado, tiene menor proporción de casos de gonorrea. Interesante. Y la nuestra, que es esta comparación de vacunas México y Estados Unidos, ustedes pueden identificar que donde no tenemos aplicaciones meningococo, no tenemos intervenciones, porque no es un problema de salud a nivel nacional. Realmente se presentan entre 15 y 25 casos al año y eso no implica ningún riesgo, además por el serotipo que circula en el país. Pero tenemos un esquema muy completo. Tenemos para prevenir todas las enfermedades que están aquí y realmente ellos, en cuestión de vacuna para virus de VPH y varicela, pues incluyen a todos los niños y para hepatitis A también. Incluyen niños también. Son los cambios que se habían previsto. Estos son los números que quisiera rápidamente pasar de 12 a 29 años. Hay todavía un poquito más de niñas, pero muy poquito. 17.5 millones son de 12 a 19 años. Y luego, en 2010, 1 de cada 3 jóvenes menores de 19 años han tenido relaciones sexuales ya. Y actualmente, ahora en 2018, el número de relaciones sexuales con múltiples parejas, jóvenes de menos de 15 años, es más frecuente.
de manera que tienen, y no son monoparejas, al mismo tiempo tienen varias y hacen retos para ver quién tiene más. El 6% de adolescentes menores de 17 años y el 19, de entre 18 y 19, ha estado embarazada. Casi la mitad de 20 a 24 se han embarazado por lo menos una vez en su vida. El 55.2% de adolescentes mexicanos son pobres. Vean qué grave es el problema. Y quién sabe si López Obrador o Mid o ninguno serán capaces de modificar esta realidad. En 2008, casi 3 millones de adolescentes de esta edad no asistían a la escuela. Es gravísimo. 78,000 son los casos de hepatitis. Solo 38 a 57% de los adolescentes habían recibido 3 dosis de hepatitis. En el brote de sarampión, 1/3 de los enfermos tendría entre 10 y 19 años, y si estaban embarazadas era peor. En aquel entonces la cobertura para sarampión, rubiola y paperas era apenas del 64-72% según la región del país. Entonces, importante para nosotros como pediatras no perder de vista este grupo y persistir en la cultura de la prevención a través de las pláticas con los padres. Los adolescentes que llegan a los hospitales de tercer nivel, por ejemplo, a oncología, que están prácticamente 60-70% de patologías oncológicas, no tienen completado el esquema de vacunación hasta un 45%. Y muchos de los papás no saben que se tenían que vacunar. Aquellos que se van a trasplantar tienen que aprender a vacunarse y esperar a que estén vacunados adecuadamente. Muchos adolescentes desconocen la necesidad de vacunas. Los adolescentes y también sus padres subestiman el riesgo de enfermedades inmunoprevenibles. En fin, ¿por qué vacunarlos? Bueno, la inmunidad otorgada con las vacunas de la primera infancia, pues no es eterna, ni siquiera la del sarampión. ¿Por qué? Porque hay poblaciones vulnerables que pierden la inmunidad o que nunca la tuvieron y que baja la posibilidad de responder ante un brote. Y la otra es, los adolescentes pueden ser reservorio de enfermedades y son sobre todo la tosferina. ¿Se acuerdan ustedes del brote de 2009 en que había muchos casos de embarazadas jóvenes con tosferina en sus bebés? El inicio de la vida sexual activa antes de los 15 años es factor de riesgo y es importante disminuir la incidencia por enfermedades prevenibles por vacunación y proteger a las nuevas generaciones contra enfermedades que pueden afectar a sus productos como rubiola congénita, tétanos neonatal, sífilis, hepatitis, cirrosis y sus complicaciones. Esta es nuestra cartilla, es muy completa, la del adolescente, no todos la tienen, de hecho está disponible en cualquier institución de salud. En todas las estrategias y todos los planes de salud para prevenir está incluido el sector privado y el sector público. Sin embargo, si ustedes mandan a un adolescente a ISSSTE o a Seguro Social o a Hospital General o a Pemex, no les dan la cartilla de vacunación. Entonces, esa iniciativa de estar juntos, privados y públicos, necesita mucho de trabajarlo. Entonces, bueno, las siguientes son vacunas, pero de todas las vacunas que vamos a hablarle, les vamos a promover otra plática, pero ahora le va a tocar hablar al doctor de VPH. Gracias por la invitación. Les voy a platicar algo de lo de las vacunas del papiloma humano. Y la razón es porque estoy involucrado en esto desde hace 18 años, cuando empezó el protocolo en el 2000 en el Instituto Nacional de Salud Pública. Con el doctor Eduardo Lascano ahí platicábamos acerca de lo de las vacunas del papiloma humano. Entonces, ahí desarrollamos los protocolos de todas las vacunas, y de hombres y de mujeres.
en hombres heterosexuales, en hombres homosexuales, y ahí ahorita van a ver los resultados. Tenemos publicaciones acerca de esto. Les recomiendo esta publicación, es gratis, bájenla, es muy buena. Esta es de la Organización Mundial de la Salud, mayo del 17, y viene todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No es de una persona o de un grupo, es de un sector que se puede llevar a cabo. Entonces, están realmente invitados para checar esto. El papiloma humano, ¿por qué tiene el impacto tan fuerte en ambos sexos? Y algunos géneros también, pero bueno, principalmente hablamos de hombre y mujer, de sexo. Entonces, básicamente es porque el cáncer del pene, 11,000 casos, cáncer de orofaringe, 17,000 en hombres, 4,400 en mujeres. Cáncer del ano, más en mujeres, 13,000 que en hombres, 11,000. Vean aquí la cantidad de personas que tienen lesiones de bajo grado, 21,900 casos, 900,000 casos al año por lesiones de bajo grado. Ahora estamos modificando la norma oficial mexicana de cáncer de cuello uterino. Y esto es importante porque lo que gasta principalmente a las clínicas de colposcopía en el país, el 85-90% de los casos es esto, justo lesiones de bajo grado, más de 21 millones de casos en todo el mundo, lesiones de alto grado, 9 millones, cáncer invasor, 530,000 casos, pero vean este otro dato que es interesante, verrugas en los genitales. Lo aparecen más hombres que mujeres. 17 millones de hombres, 14 millones de mujeres. Entonces, no es una infección del sexo femenino nada más que lo impacte. Cuando estuve en perinatología, estuve ahí 19 años, hicimos un estudio de cuál es el impacto emocional o psicológico de las verrugas en los genitales, y principalmente en los hombres. Tiene un impacto más importante emocional y en su vida sexual en el futuro el hombre que la mujer. Entonces, no nada más es un problema biológico local, sino también emocional y psicológico que se tienen. En el trayecto de estos años se hizo un estudio muy interesante de cuál es el vínculo con el virus del papiloma humano. Y bueno, pues si uno fuera secretario de salud, obviamente el principal vínculo es el cuello uterino, por mucho. Pero le siguen muy de cerca también la vulva y el ano. El ano, ahora se ha visto que las relaciones sexuales anales son frecuentes. En un estudio de la vacuna bivalente se vio que el 20% de las mujeres han tenido sexo anal, y obviamente en grupos de alto riesgo es mucho mayor, sobre todo en un grupo de hombres, sexo con hombres, es mucho mayor esta incidencia. Entonces, ahorita le voy a comentar algunos de los artículos que hemos publicado. Este es un estudio de orofaringe, piso de boca y cavidad oral, el papiloma humano tipo 16 y tipo 18, principalmente el 16 está involucrado en cáncer de cavidad oral, piso de boca y orofaringe. Estamos recolectando 1,000 casos en el Hospital General de México con parafina. Entonces estamos sacando 1,000 casos de cuello uterino, de ano, de pene, de cabeza y cuello, y de las cuerdas vocales, sobre todo de la papilomatosis respiratoria recurrente. Y ha sido interesante porque en el trayecto de estos 6 meses se ha estandarizado muy bien la técnica, sí se puede, con las biopsias de parafina, se desparafinizan y por cada corte es una navaja, se hacen 5 cortes y luego a partir del 6º es cuando empiezan a hacer ya la lectura, y esto lo hace Alejandro García Carracá en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces el protocolo que vamos a correr próximamente es para cáncer de orofaringe, cáncer de pene principalmente y cáncer de ano. Cuello uterino no, porque nos dicen los patrocinadores que ya está esto muy estudiado. Bueno, esto es la tasa de cáncer asociado. Estamos viendo actualmente en las instituciones públicas que el cáncer del cuello uterino está teniendo un repunte. Otra vez importante, invasor. Hace un par de semanas nos estamos reuniendo en la Sociedad Mexicana de Oncología y me toca coordinar un grupo de oncología ginecológica. Fíjense qué interesante lo que está pasando. En las instituciones donde las mujeres tienen seguridad social, es ISSSTE, Seguro Social, Sedena, Marín, todo este tipo de instituciones, el cáncer invasor más frecuente es etapa 1B.
En las mujeres que van a instituciones donde no tienen nada de seguridad social, no tienen dinero, a veces pueden no percibir ni siquiera un salario mínimo, es increíble, pero esto sucede, tienen etapas 3B. Quiere decir que el cáncer localmente avanzado es mucho más importante y es en el área metropolitana, no estoy hablando de otro sitio. Aquí en el área metropolitana, eso es lo que estamos teniendo, más de 1,500 casos. Es interesante esta estadística en donde las personas que no tienen seguridad social, obviamente pues todo el screening es mucho más tardío. Esto es lo que es las defunciones, cáncer de mama en primer lugar, luego cáncer de cuello uterino y el cáncer ginecológico juega un papel importante en este grupo de personas. La mortalidad, obviamente, bueno, pues el cáncer de mamas pues sigue a la alza, lamentablemente. Y aquí lo que podemos ver es cuáles son las 2 neoplasias que hay tamizaje, en las demás no hay tamizaje, no hay forma. Y no es costo efectivo. Por ahí dicen que el Seguro Popular está así de un hilito, porque es probable que lo quiten o no, porque dicen que no funciona o no. Es un seguro y es popular, aunque algunas personas digan que no. A mí me toca firmar diario muchos pacientes de Seguro Popular y es un excelente modelo de atención, porque esa gente en su vida tendría la opción. Bueno, lo que les quiero llamar la atención, que sí existe tamizaje para cáncer de cuello uterino y de mama, los demás no existe. No hay forma en esta etapa temprana. Esto es el grupo, sobre todo el impacto de la mortalidad que se tiene y sobre todo lo que hemos visto en estos grupos vulnerables, en donde es la pobreza, lamentablemente, es el común denominador. Vean esta información que es muy interesante. Condilomas, verrugas, que es el 6-11, son los causantes del 90% de las verrugas, por eso los tipificamos, es el 90%. Las verrugas por sí solas están vinculadas a cáncer invasor de cuello uterino en el 0.4 al 2.5. Lesiones de alto grado de 1.6 al 13%. En diferentes publicaciones esto se ha visto. ¿Cuál es la razón del tipo 6 y 11? Porque dicen, no hombre, tienes virus de bajo riesgo, no te pasa nada. Son virus de bajo riesgo, no sin riesgo. Y la otra cosa, la otra teoría, obviamente, que con las verrugas en los genitales se montan virus de alto riesgo, a veces van de la mano, y esa es parte de la carcinogénesis. Entonces, ¿qué realmente el virus de estos 6 y 11 están vinculados a lesiones de alto grado, hasta en el 13%, y el cáncer invasor hasta en el 2.5% de los casos? Ha bajado, sí, pero ha bajado porque también la tasa de natalidad ha disminuido en forma importante en todo el mundo, inclusive en México también, y es diferente en las áreas rurales. Vean lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La infección por papiloma humano se transmite sexualmente y suele contraerse en los primeros años después de haber iniciado la vida sexual. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Así es que el baño sucio, la alberca y todo este rollo, bueno, pues realmente no es así. Estos son los virus, el 70% que causa cáncer es el 16 y el 18. 45, 31, 33, 52 y 58 es el 90%. Lo que es increíble es que hace 4 años y medio ya fue autorizada la vacuna nonavalente en buena parte del mundo, en todos los países desarrollados ya está, en 5 países en América Latina, menos en México. Yo espero, digo, no tengo ningún partido, no me importa, pero yo creo que acabe este gobierno, acuérdense, es cuando van a autorizar la vacuna. Y esto es lamentable porque estas vacunas tienen una prevención del 90%, y sobre todo, ahora la que tenemos es el 70%. Se ha quitado la oportunidad de escalar un 20%. Y no nada más eso, no nada más eso. En el cáncer de cuello uterino, hoy el tamizaje más importante es que las mujeres se apliquen la vacuna. Fíjense, ahora la propuesta es, si una mujer se aplica la vacuna de 9 virus, antes de iniciar la vida sexual, el primer tamizaje es a los 30 años. El segundo a los 40 y el tercero y último 50 o 55 y se acabó. Entonces, para que vean cómo se impacta todo esto, la prevención, en el 90% de los casos, este tipo de neoplasias. ¿Qué pasa en México? En México hoy hay 18 estados que tienen pruebas de ADN, 18.
El compromiso cuando acabe esta administración son 30 estados de la República Mexicana van a tener pruebas de ADN. El ISSSTE tiene excelente casuística y sobre todo ellos los que tienen la principal estadística. La mayor parte de virus de papiloma humano involucrados con el cáncer es 16 y 18. Exactamente estos dos virus. Y estos son los otros tipos virales que se tienen. Actualmente hay pruebas para ver si la mujer va a progresar o no. Esto es muy interesante. Publicamos un artículo en el Hospital General que la mujer se tome solita la muestra. Se llama autotoma de la muestra. Si sale positivo, se corren las proteínas para ver quién va a persistir o progresar. Se llama Sintec Plus, Ki67 y P16. O más allá, ahí viene una cosa nueva, que es lo de con RNA, E6 y E7. Y vamos a saber quién sí va a progresar y quién no, en el 90% de los casos, porque son estos virus, 16, 18, 45, 31, 33, son los virus que va a correr principalmente este estudio. Obviamente, el interés de la Organización Mundial de la Salud, no nada más en México, es que es una enfermedad que se puede prevenir. Y obviamente los tipos más frecuentes vinculados es el 16 y el tipo 18. La prevalencia de papiloma humano en mujeres con Papa Nicolau normal es del 11.7%, en América Latina 16.1%, en Europa 14%, en África 24% y en el sudeste de Asia 14%. Entonces, hay citologías, ¿sí?, negativas con ADN positivo. Y con estas proteínas de progresión, ahora ya sabemos quién sí, quién va a progresar. O sobre todo en las mujeres con cérvix atrófico, que de repente sale la citología anormal, pero ahora le tomamos una prueba del ADN, corremos el Sintec Plus o las pruebas de RNA y ya sabemos quién sí, quién no va a progresar. Esta es la prevalencia por edad. Obviamente, mientras más joven, la prevalencia es mucho mayor de tener papiloma humano. Y en México y en América Latina pasa algo muy curioso, hay dos picos. Antes de los 25, la prevalencia de papiloma humano es altísima, y después de los 45 años de edad. Este estudio se hizo en el protocolo de vacunas, y esto no se vio, por ejemplo, en países europeos, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Australia. Inician a los 25 años y luego baja y se queda permanentemente abajo. En Asia es bajísima la prevalencia de papiloma humano. Imagínense el caos que hubiera sido en China, que tuvieran esta cantidad de papiloma. Pero en los países latinos no. En los países latinos hay una segunda joroba. Colombia, México, Brasil, quién sabe por qué, pero bueno, aquí la teoría es, o la mujer lo tuvo en esta etapa, o bien se reactivó por la menopausia, o bueno, o la pareja lo llevó a casa. Que esa es una de las características que potencialmente es la teoría hoy más aceptada. ¿Por qué el papiloma humano? Bueno, 500,000 casos de cáncer uterino, orofaringe, está vinculado al 90% del cáncer del ano, de la vulva 25%, vagina 70%, en el pene entre el 30 al 40%, son 55,000 casos nuevos en todo el mundo de estas neoplasias. Verrugas, también muy frecuente, ya vimos más frecuente en hombres que en mujeres. Cáncer de orofaringe, el 27% está vinculado al papiloma humano y la mayoría son hombres, sobre todo fumadores o gente que consume también alcohol. Y la papilomatosis respiratoria recurrente. Lo que están haciendo en otros países es que van a prevenir, según ellos, también muchos más casos en países que ya tienen la vacuna. El cáncer uterino va a ser mucho menor, pero en países desarrollados el cáncer del ano para arriba y el cáncer de orofaringe, y en las personas que se aplican la vacuna esto va a ser mucho menor. Entonces, los tipos más frecuentes, el más malo de la fiesta es el 16, y el más prevalente en las verrugas es el 6, así es que uno nunca se equivoca con la mnemotecnia. El 6 y el 16 nunca falla uno. Entonces, el 16 tiene un umbral de que las mujeres se infectan hasta de 30 años. Si inician la vida sexual, ¿a qué edad nos dijo, doctora? Promedio. Wow. Bueno, vamos a ser más conservadores, ¿no? Póngale a los 17 años. Si le sumamos que se infectan por el tipo 16, pónganle 30 años más. Son 47 años. Es terrible, porque en esos 47 años
todavía se tiene la probabilidad de tener ese umbral de que el papiloma humano 16 tenga probabilidades de recurrencia. Estas son las características por qué aplicar la vacuna a hombres y a mujeres. Esto es interesante porque, como les comenté, en las clínicas de colposcopía la mayor parte son lesiones de bajo grado y están vinculados al 16 y 18 en el 25% de los casos. Lesiones de alto grado, la gran mayoría, y en la papilomatosis respiratoria recurrente el 6 y 11, y en los hombres también cáncer anal en forma importante, y no transmitirlo a su o a sus parejas en el trayecto de la vida. Estos son los vínculos que se tienen, cómo ha crecido el cáncer de orofaringe, sobre todo vinculados al papiloma humano, y dejen decirles también que hay mejor respuesta al tratamiento oncológico. Hay algunas razones biológicas que ya luego les platicaremos por qué responden mejor los pacientes con cáncer de cabeza y cuello vinculados al papiloma humano que los no vinculados al papiloma humano. Y esto es la prevalencia de cáncer en hombres también vinculados al virus del papiloma humano. Y obviamente vean, orofaringe va también a la alza. El otro grupo de personas son hombres sexo con hombres. Es un grupo grande. Hoy se está haciendo un protocolo también en la colonia Condesa. Son 8,000 hombres sexo con hombres VIH, pero positivo. Cuando ustedes buscan en la literatura, ¿cuál es la prevalencia en este grupo? Pues varía mucho, del 1 al 84%. ¿De qué depende? ¿Qué grupo de edad estoy estudiando? ¿Cuál es el método que le estoy llevando a cabo para el diagnóstico? ¿Y en dónde le estoy tomando la muestra? Esto es muy importante. No les manden citología a la uretra, no sirve para nada. No pierdan tiempo y nada más a la pobre pareja la van a traumatizar más. No sirve para nada. Vale la pena, muchas veces lo que hacemos es le pedimos al hombre que no se bañe y vaya al siguiente día. Eso lo aprendimos en el protocolo de las vacunas. Y al siguiente día el biólogo tiene más pruebas, más tejido, más células, aumenta la celularidad y aumenta sustancialmente la positividad de hacer el diagnóstico de papiloma humano. Del 2 al 23% tienen alto riesgo, sobre todo en pacientes VIH positivos, con infección de transmisión sexual o múltiples parejas que potencialmente pueden tener. Este es un grupo importante que ha crecido y también pues, hay que tratarlos, por supuesto. Este es un estudio del doctor Eduardo Lascano, de 2 a 3 veces más frecuente el papiloma humano en hombres que en mujeres. Es un estudio de salud pública, también grande. Este es un estudio que se hizo en las clínicas de vasectomía. Y aquí lo que les voy a pasar es la prevalencia. Depende de en dónde estemos haciendo el tamizaje, pero la prevalencia fue del 8.7%. En las clínicas de vasectomía. Parece que estos hombres están un poco más o informados o conscientes, o usan más condón, no sé, pero la prevalencia es más baja. Este es el estudio que hicimos, ahorita se lo voy a comentar, en el New England. Vean, un hombre heterosexual tiene la probabilidad de tener papiloma humano en el 18.7% de los casos, en la región del perineo y perianal 7.9%, en el escroto 13%. Entonces, en este ambiente, hasta el 21% los hombres heterosexuales pueden tener la prevalencia de tener papiloma humano. Y los más frecuentes, en este caso, fue el 16 y el 52. Y otra vez, el que causa más frecuentemente verrugas es el tipo 6. Este es un estudio interesante también de esta cohorte que se hizo para ver la prevalencia de papiloma humano, 52.8%. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues obviamente está vinculados a la vida sexual. Más parejas, más exposición, potenciales más riesgos. Y esto se ha visto que aumentan los riesgos, sobre todo con virus de alto riesgo, aumentar el número de parejas sexuales. Este es un estudio interesante también de salud pública en México, en donde vean la prevalencia de los militares, 44.6%. Y esto nos costó una llamada telefónica del secretario de la Defensa en ese entonces. ¿Por qué andábamos difamando? Pues no, se hizo un estudio, simplemente nada más lo dimos a conocer y nos pidieron que fuéramos estrictamente celosos de esta información. Pero bueno, esto está publicado y así pasa, 46.6%. Aquí lo que estoy diciendo simplemente es de que hay diferentes escenarios, simplemente en donde estemos tomando para ver la positividad o no que existe.
Este estudio es interesante porque esto fue a los hombres, a los esposos de las mujeres que tenían lesiones. ¿Qué lesiones? Carcinoma in situ, cáncer invasor y el grupo control, y también tenían papiloma humano. Entonces, los esposos de las mujeres con cáncer invasor del cuello uterino, lesiones de alto grado, también ellos tienen una alta prevalencia de tener papiloma humano. Y esto pasa en los Estados Unidos también, en hombres y en mujeres. Obviamente la prevalencia de cáncer de orofaringe es mucho mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, obviamente el cuello uterino juega un papel importante en estos casos. Ahí está. Entonces, esto es cuello uterino, esto es orofaringe, principalmente que se tiene, y este es el total orofaringe y cuello uterino. Hoy por hoy siguen siendo uno de los dolores de cabeza que se tienen. Y esta es ya el potencial impacto profiláctico en cabeza y cuello. Esto se escribe poco, ¿eh? ¿Cuál es el impacto que se tiene si yo le aplico a mis pacientes la vacuna? Bueno, pues la probabilidad de disminuir la incidencia de cáncer de orofaringe y de cáncer cuello uterino es altísimo. Entonces, no nada más va a prevenir el cuello uterino, sino también estas áreas. Nuevos casos reportados por instituciones de salud. Obviamente las instituciones con más dinero, ahora las públicas, el ISSSTE creo que es de las que más dinero tienen ahora. En oncología pues tienen todos los medicamentos, les va re bien. No podemos compartir la misma experiencia y dependemos principalmente del seguro popular. Bueno, estos son los virus que son más frecuentes y el papiloma humano son infecciones asintomáticas, se resuelven solas en la gran mayoría de los casos. Del 70 al 90% de los casos el virus se va solo y son asintomáticos. Las infecciones persisten si son virus de alto riesgo. Papiloma humano es una infección necesaria, pero no es suficiente, requiere los otros cofactores, como ustedes saben. El papiloma humano, cuando son persistentes alrededor del 5 al 10%, este es el tema. Básicamente las mujeres que tienen papiloma humano y persisten, estos son los factores de riesgo más importantes. Vean, en la adquisición del papiloma humano y la progresión va de 20 años o más, sobre todo por el umbral que les he dicho que es hasta 30 años, el papiloma humano tipo 16. ¿Cuáles son los factores involucrados? Bueno, pues obviamente el tipo de virus, la susceptibilidad, los cofactores, la paridad, fumar tabaco, ahora hay que decir porque también se fuma marihuana, que también impacta, pero bueno, principalmente tabaco. Y las mujeres infectadas por VIH también tienen una prevalencia alta de tener lesiones de alto grado del papiloma humano. Y por supuesto la papilomatosis respiratoria recurrente, el tipo 6 y 11, aquí en las cuerdas vocales. Vean esta información que es muy interesante. El tiempo medio desde la infección de papiloma humano hasta la cero conversión, quiere decir que yo me expongo al virus y hago títulos de anticuerpos, yo, no hay vacuna, yo solito. Vean, es de 8 a 12 meses. Varía el paciente y el tipo de papiloma humano. Entonces, yo empiezo a hacer o generar o hacer una cero reactividad de 8 a 12 meses después. La infección se limita a la capa de la mucosa y no induce una respuesta inmune. Por eso no hay células presentadoras. Entonces el virus hace lo que quiere porque no hay un estímulo. Los anticuerpos mejor caracterizados y más específicos son dirigidos a la proteína L1 del virus del papiloma humano. Vean esta información que es interesante. Después de la infección natural, ya le piqué algo, ahí está. Después de la infección natural, del 70 al 80% de las mujeres se hacen seronegativas. Quiere decir que una vez que tuvieron el virus, hacen anticuerpos y luego, ¡pum!, regresan, ya no hay anticuerpos. Por eso esos picos que vemos a veces, la prevalencia que hay de recurrencias, porque va a depender, porque el 70 al 80% se hacen seronegativas. En los hombres hay poca respuesta a la infección y pocos hombres seroconvertimos, somos más flojos en hacer este tipo de anticuerpos. Bueno, tratamientos hay muchos, no es el tema el tratamiento. Estas son las vacunas, hay en 130 países y esto se está diseminando cada vez más, es importante. Y algo que les quería llamar la atención, que existen en 5 países de América Latina ya la vacuna nonavalente, pero pues menos en México, y espero que esto pase ya rapidito. Bueno, el papiloma humano, las vacunas están hechas con las partículas parecidas al virus, entonces no son virus,
por su conformación al hacer las partículas virales, el autoensamblaje, es como si les aplicara nada más el cascarón, no hay ADN adentro, no infecta a nadie. En el estudio que hicimos en Cuernavaca, en salud pública, fueron 1,100 mujeres, embarazaron 100, y las cuales tenían vacuna, y ninguno tuvo algo diferente a las no vacunadas. Les fue exactamente igual. ¿Ok? Ninguna de las vacunas contienen productos biológicos vivos o ADN viral, por eso no infecta a nadie. Estas son las vacunas. La vacuna bivalente es muy buena vacuna, tiene el tipo 16 y 18, y muchas veces nos han preguntado, es que la vacuna es muy mala y las redes sociales, y ahorita vamos a aclarar. Desde hace casi 5 años, en México, la vacuna que hoy se aplica a nivel nacional es la bivalente. Le ganó a la vacuna cuadrivalente por 8 o 9 centavos de dólar por vacuna, pero bueno, así fue. Entonces, la vacuna que se aplica desde hace 5 años es esta, la Cervarix, la bivalente, y son igual las dosis, el día de la vacunación, primer mes, sexto mes. Y esta es la otra vacuna, la cuadrivalente. Vean algo que es interesante, apréndaselo. La tipo 6 tiene 20 microgramos de proteína, el tipo 18 tiene 20 y el tipo 16 40, igual que el 11. Vean esto, estas son las dosis, se aprendieron las dosis, vean el tipo 6, ya le duplicaron el antígeno, 30, vean el tipo 18, ¿no? Ahora tiene 40, tenía 20, ¿ok? Y vean el adyuvante, ahora tiene 500, vamos a ver cuánto tenía anteriormente, 225 el adyuvante. Todas las vacunas requieren adyuvante para despertar una respuesta inmune. Y entonces siempre se nos antoja, bueno, ¿y por qué no le ponen más virus y más dosis? Pues total, pues estamos en el mercado, pues échenle más. Pues no, no se puede, porque hay inmunointerferencia. Entonces, las personas que diseñan esto realmente son gente muy brillante, con una gran cantidad de trabajo. Modular cuáles son los virus que nos interfieran y qué dosis no compite una con otra para que despierte una respuesta inmune. Y esta fue la respuesta. La respuesta es, aumentaron, sí, la cantidad de antígenos, sobre todo el tipo 18, y el adyuvante ahora es 500 microgramos de adyuvante ASO4. Bueno, los mecanismos de protección de la vacuna es en muchos modelos realmente que se tienen, es a través de la proteína L1, pero vean, lo que me interesa que vean es esto, una persona que se aplica la vacuna tiene de 50 a 1000 veces más los títulos de anticuerpos, de 50 a 1000 veces más. Por eso es una vacuna muy antigénica, hay protocolos ahora en la India con una sola dosis, por eso les aplican 2 dosis a las hombres y mujeres de menos de 14 años de edad, está muy fácil. 14 años, 2 dosis. El día de la vacunación, sexto mes. Más de 14 años son 3 dosis. El día de la vacunación, segundo mes y sexto mes. ¿Por qué las 3 dosis? Bueno, porque hay que dejar madurar la vacuna a largo plazo. Las células plasmáticas a larga duración residen en la médula ósea y producen continuamente inmunoglobulina IgG y son responsables para la persistencia a largo plazo de los anticuerpos específicos, y esto es por transudación. ¿Cómo es posible que me apliquen la vacuna aquí y me va a proteger acá? Y entonces, ahorita les va a pasar al final lo que pasó hace 3 semanas en la ASCO, que están haciendo vacunas para proteger inclusive otro tipo de neoplasias, inclusive pulmón. Pero bueno, este es otro rollo. Y las células B de memoria, que tienen algo interesante, que se dejan madurar estas, por eso son al sexto mes la tercera dosis, para garantizar o mejorar esto que sea un impacto importante. Son 3 dosis y lo que se hizo fue lo siguiente, fue aquí en México, la idea fue en Canadá y aquí en México con Eduardo Lascano hicieron esto, que es muy interesante. Vean, de color rojo son mujeres entre 10 y 15 años de edad, de color morado son hombres entre 10 y 15 años de edad, y de amarillo son mujeres entre 16 a 23 años de edad, que sean estos, con el tipo 6, con el tipo 11, con el tipo 16 y con el tipo 18. ¿Ok? ¿Qué fue lo que se observó? Que mientras más temprana edad se aplique la vacuna, tiene 2 efectos. Los títulos son mayores y la calidad de los anticuerpos son mucho mejores. Eso es lo que se vio.
Y esto está vinculado sobre todo a esos estudios en los cuales hay diferentes protocolos. Cada protocolo conlleva una cantidad de dinero. El de hombres costó cerca de 65 millones de dólares, que se hizo de hombres. Imagínense, estos son 4 protocolos, 8,487 para ver la eficacia. En otro protocolo que se hizo para ver lesiones, inclusive de lesiones de bajo grado, pero adenocarcinoma in situ, 3 protocolos, eficacia del 90 hasta el 100%, y verrugas en los genitales del 98 hasta el 100% la eficacia que se tiene. Esto es producto de investigación de mucho tiempo y hay un grupo control o monitor que se están vigilando. La vacuna tiene 3 objetivos. La primera es disminuir la carga de la enfermedad y eso se ve a través de las verrugas. Y lo que pasa es que desde el punto de vista clínico es cuando el paciente va con el médico, ve las verrugas y por eso va al médico. ¿Ok? Y entonces lo que pasó, que vamos a ver más adelante, cómo se impacta una disminución en las vacunas en forma importante y bajar la carga de la enfermedad. A mediano plazo hay una reducción en la incidencia de lesiones por displasia. Acabo de dar una plática en la revisión de la literatura, cómo ya ha impactado a este tiempo la disminución de las lesiones de alto grado en Estados Unidos, básicamente. Hay 5 estados de la Unión Americana que han visto ya una disminución eficaz de las lesiones de alto grado cuando se aplica la vacuna. Y a largo plazo, obviamente, es la reducción del cáncer con las neoplasias que vimos. ¿De qué depende esto? Pues que les apliquen la vacuna, mejorar la cobertura y que llegue la vacuna esta de 9 virus. Esto es lo que se ve con las verrugas. Vean, tiene un impacto importante hasta del menos 92 y salpica algo también el efecto en grupo. En rebaño se oye feo, ¿no? El grupo en rebaño, ¿no? Pues el efecto en grupo que se tiene, que es interesante. Y estos son los países monitores que se tienen. Ahora ya no sabemos todas las banderas, ¿no? Con el Mundial ya sabemos qué países son, pero bueno, esto sucede. Y esto es básicamente cómo se mueven estas vacunas y vean lo que pasó en la ASCO. Esto fue hace 3 semanas. Va a haber una serie de vacunas que le copiaron a la vacuna del papiloma humano las partículas parecidas al virus. Ahora ya no están aplicando virus. Partículas parecidas al virus en la cual están tratando de mejorar algunas enfermedades crónicas. ¿Como cuál? Pues como el cáncer. Entonces, a través de estas BLPs, están tratando de hacer esto que se puede llevar a cabo. Y bueno, esto que se acaba de presentar ahora en la ASCO en Chicago. Y esto es cómo estas vacunas, potencialmente aplicadas a los ratones, pueden prevenir el cáncer del pulmón a través de partículas parecidas al virus o BLPs. Y bueno, lo que comentaron ellos, que obviamente el modelo importante fue la vacuna del papiloma humano. Y esto, a lo mejor, el futuro va a ser halagüeño para prevenir otro tipo de neoplasias que se tienen. Entonces, los títulos de anticuerpos hoy tienen muy buena eficacia, todas las vacunas, a largo plazo. Estas vacunas en los hombres, sobre todo, se ha visto que tienen un vínculo, como es por trasudación, no nada más en los genitales, sino también en la cavidad oral. ¿Qué pasa con las personas VIH positivos? Bueno, en ellos se recomiendan 3 dosis, siempre y cuando tengan la CD4 más de 450 y la carga viral indetectable, tienen la misma eficacia como la población general. Entonces, ¿qué les pedimos a este grupo? Que no suspendan sus medicamentos. Es muy importante. No suspendan sus medicamentos para que tengan un impacto real, sobre todo, y son 3 dosis en pacientes VIH. No existen protocolos para 2 dosis. Siempre debe ser 3 en pacientes VIH positivos. ¿Qué pasa con la protección cruzada? Si viene de la misma rama filogenética, pues va a proteger contra otros virus. El problema de la protección cruzada, que a los 7 o a los 9 años ya no existen títulos y son transitorios. Por eso, este laboratorio lo que le aderezó más virus a la vacuna, porque tiene un muy buen impacto todas las vacunas con el 31 básicamente. Este es el principal impacto. 33, 45, 52 y 58 también, pero principalmente con el 31. El problema que de los 7 a los 9 años los anticuerpos son transitorios y se acabó el efecto de la protección cruzada.
¿Qué es lo que se tiene a nivel local? Pues nada, principalmente a nivel local se tiene dolor, inflamación. En esta corte de más de 1,000 mujeres que están actualmente revisándose y hay organizaciones en las cuales se reportan los efectos secundarios, realmente son mínimos, no tienen mayor impacto. Muchas son información de internet o de las redes sociales y no necesariamente son vinculantes con esto. Han tenido fiebre, hipertermia en 1%, los efectos sistémicos, cefalea, mareo, mialgias, artralgias y malestares generalizados que potencialmente se pueden tener. No se vio un incremento en el Guillain-Barré. La que se vio mayor incremento en Guillain-Barré fue la vacuna de la influenza, algo de diarreas, sobre todo el Campylobacter o la tifoidea o la salmonela, tuvo un poco más de prevalencia. Hay un artículo de una revisión de un metaanálisis interesante del Guillain-Barré, pero no, el papiloma humano no lo da. Lo que se vieron es comparar mujeres con vacuna y sin vacuna, y pues también nos enfermamos, como los doctores, ¿no? Siendo doctor o no, también nos enfermamos. Y entonces el tener algún título no es excluyente de otra cosa. El embarazo no se recomienda. En la lactancia es una contraindicación para la vacunación. No se recomienda no porque sea mala, sino porque si puede haber algún efecto secundario y no hay algún protocolo que lo esté supervisando. Por eso, desde el punto de vista científico, no se recomienda ni en el embarazo ni en la adolescencia. ¿Se han administrado con otras vacunas? Sí, y no tienen interferencia inmunológica, tanto la bivalente como la cuadrivalente, y la nonavalente con la de la hepatitis B, y no tiene una interferencia. Se han hecho estudios costo-efectividad en 16 modelos en muchos países, y vean, es altamente costo-efectiva esta vacuna, altamente costo-efectiva. Y esto mejora porque esto se hizo inclusive en México. Estos modelos de costo-efectividad se hicieron ahí en Cuernavaca, en el Instituto Nacional de Salud Pública. Aplicando este modelo de costo-eficacia es útil. ¿Quién recomienda que se aplique la vacuna? Pues todas estas. Vean, las academias de pediatría, de ginecología, de la Asociación Americana de los Ginecólogos, la COC, todos, la palomita, todos llegan a recomendar la aplicación de la vacuna, que esto es importante. En suma, ¿cuáles son el impacto que se tiene de las vacunas? Bueno, la eficacia que se tiene entre 16 a 26 años de edad, 98% en lesiones de alto grado, neoplasia entre la vulva y en la vagina, 100%, en las verrugas, 99%, en prevenir las 4 infecciones, 100%, en mujeres de más de 26 años de edad, el otro mito, no te lo apliques porque ya tienes vida sexual o ya te dio el virus. Lo que han hecho, y muchos de ustedes me han comentado, es, por ejemplo, la recomendación de las verrugas. Esto es más frecuente. Uno les baja la carga de la enfermedad, le quita los condilomas y le aplicamos la vacuna. Y tienen mucho menos chance de recurrencia que si no se le aplican la vacuna. Esto se ha visto no nada más en verrugas, en neoplasia intraepitelial cervical de alto grado y neoplasia intraepitelial anal. Esto también lo tienen ya bien publicado. Y bueno, esto es lo que les quería platicar en aras del tiempo. Pues les agradezco su atención y estoy a sus órdenes con alguna pregunta. Muchas gracias.